Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y me da mucha alegría estar con ustedes aquí en este día, donde vamos a hacer la cobertura de este evento de Calvin Klein, en el cual Jungkook participó. Pero antes vamos a comenzar este video de manera diferente, agradeciendo a nuestros miembros del canal, quienes son pues prácticamente nuestro corazón, los patrocinadores y quienes hacen posibles estos videos, nuestras hadas madrinas. Muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño que le dan al canal, y también aprovechando agradecemos a nuestros colaboradores activos y tenemos un agradecimiento más. Este agradecimiento es para Carmen, que nos regaló un súper gracias el día de hoy. Como se los he estado comentando, cuando ustedes hacen esta clase de cosas, que se vuelven miembros del canal o que otorgan súper gracias, yo me siento muy motivada y feliz a seguir creando muchísimo material para ustedes. Así que Carmen, el video de hoy está especialmente dedicado para ti, así que vamos a comenzar. Te mando todo el amor del mundo y como ya también te lo había comentado por escrito, lo recibo con tanto amor y te mando también muchísimas bendiciones de regreso. Y ahora sí, vámonos con la información. Comenzamos este video directamente en ex Twitter, donde vamos a ver la tendencia número 4 en México es Jungkook por Calvin Klein. En el número 7 tenemos a BTS Namjoon por su cumpleaños, así que voy a intentar hacer este video lo más rápido posible, se los prometo, porque hay una gran cantidad de información. Pero vamos a comenzar justamente visitando la tendencia Jungkook por Calvin Klein. Lo que se está hablando en este momento es del gran impacto que Jungkook tiene en este evento. Su presencia inmediatamente llama la atención porque, a diferencia de otros desfiles, aquí las fans lo estaban esperando. Se supo que hasta con 2 horas de antelación ya estaban ahí formaditas esperando verlo llegar. Cuando por fin llegó el señor Lee, lo vieron bajar y entonces sabían que ya estaba llegando Jungkook, y ahí se hizo ahora sí que el pandemonio. Todas gritaban, querían verlo, y creo yo que bueno, el éxito puede medirse, claro, por el alcance que logra Jungkook con todos sus fans. Podemos ver que la reacción ha sido muy positiva. Las mismas personas dentro de Calvin Klein estuvieron compartiendo la información antes del evento, hablando pues de esta singularidad de que las fans estuvieran horas antes esperándolo. O sea, es que esto es muy fuera de lo común para esta clase de eventos, tanto así que ahora sí que la persona encargada de marketing hizo esta actualización acerca de lo que le llamaba la atención que las fans estuvieran ahí. Luego ya de ahí vamos a empezar a encontrar una gran cantidad enorme de fotos que se han ido resumiendo también en estos mini videos y gifs y clips de Jungkook hablando con la prensa. Mucha dedicada a la moda, por supuesto, pero la cobertura ha sido tal de este evento que tenemos prensa de moda, prensa de entretenimiento, obviamente prensa especializada de música, hablando acerca de Jungkook, de la manera que él se comporta tan humilde, tan sencillo, cuando por fin llegó al lugar y descendió de su automóvil, como lo vimos que hizo esta reverencia para los fans y para la prensa presente, algo realmente muy fuera de lo común. Esta clase de cosas no están acostumbrados tampoco en Estados Unidos. Y de ahí, pues ya les decía, la cantidad de imágenes e información que están saliendo de Jungkook es altísima. Créanme que yo ya estoy ahí como hormiguita tratando de coleccionar todo lo que puedo. Hay comparaciones de Jungkook en el pasado, comparaciones de Jungkook con Jimin, comparaciones de Jungkook con Jungkook. De verdad es que tenemos muchísimas cosas muy bonitas para platicar acerca de él y los momentos favoritos de las fans. Ahorita lo vamos a ir platicando con inclusive figuras clave que tienen mucho que ver con el futuro de Jungkook, que va a seguir representando esta marca, no tengo ni la menor duda. Ahora, si les parece, pues vámonos justamente a mi perfil en ex Twitter para seguir viendo muchas curiosidades y novedades referentes a este evento. El impacto de Jungkook se mide a través del número de publicaciones, interacciones positivas que está teniendo, y de ahí sí podemos decir que ahorita Jungkook está ahora sí que los cuernos de la luna. Tenemos mucha cobertura respecto a lo que pasó el día de hoy. Lo que les platicaba, mucha gente le llamó la atención ver que había tantas personas esperándolo. Inclusive les preguntaban a las mismas asistentes qué hacían ahí, y la gente reconocía que estaban ahí por Jungkook. Es decir, las fans decían, estamos aquí porque queremos ver a Jungkook, y la gente decía, ah, claro, el cantante de BTS. O sea, empezaron a reaccionar muy positivamente, y de ahí el hecho de que de lo que más se está hablando en este momento es justamente de este impacto que está logrando Jungkook como embajador de la marca Calvin Klein. Si ustedes me vienen a seguir acá, se van a encontrar con muchos de estos reportajes que yo también estoy
en el caso compartiendo para que ustedes sepan qué es lo que se está diciendo de Jungkook en este momento, cuando Jungkook se toma esta fotografía con Stefan Larsson, el jefe corporativo de PVH Corporation. Este nombre les va a quedar muy pero muy grabado porque ahorita lo vamos a volver a nombrar, pero esta vez relacionado con Jimin, lo cual es también bastante interesante, cómo están buscando este acercamiento con figuras asiáticas, uno de sus mercados más importantes en la actualidad, para poder comercializar la marca. Vamos a hablar acerca del impacto de Jungkook justamente para la marca Calvin Klein. Ha alcanzado el 100% en Google a nivel mundial por primera vez en semanas con Jungkook por Calvin Klein. Actualmente domina las tendencias tanto a nivel mundial como estadounidense y es el tema más relevante y de mayor impacto en la Semana de la Moda de Nueva York. Las artistas también ya empiezan a hacer presencia regalándonos arte de Jungkook. Tengo que decirles que sí he notado que las artistas están trabajando un poquito menos de lo normal. No sé si esto también se debe, yo me estaba preguntando justamente hace un rato que también estaba trabajando en videos que quiero producir. Qué extraño se siente el ambiente, y también viene un poquito a colación de este en vivo que hace Namjoon, donde platica mucho acerca de BTS, cómo se están sintiendo. Jungkook Latinoamérica también nos habla de lo que es el EMB y por qué es tan importante. Dice que el EMB, Earned Media Value, mide la influencia y el impacto que una celebridad genera en redes sociales durante grandes eventos como la Semana de la Moda en Nueva York. Aquí nos dan diferentes consejos para que nosotros podamos ayudar a que el impacto de Jungkook sea aún mayor y se le siga reconociendo. Esto es muy importante porque de alguna manera esto también le da valor a la marca, que es algo de lo que también de repente pues tenemos que empezar a considerar para que Jungkook siga teniendo estas apariciones en eventos de este tipo. Ahora, lo que nos dicen aquí es: nuestro Jungkook ya genera viralidad natural por su talento y carisma, pero como fans tenemos el poder de amplificar esa influencia y asegurar su presencia a nivel mundial. Cada publicación, like, comentario, repost y hashtag suma al EMB. Interesante porque nos dan esta clase de datos que a ellos también como personalidades y artistas pues de cierta manera los beneficia, como les decía, pensando a futuro que Jungkook pueda llegar a tener más y más y más contratos y que pueda aparecer en más eventos de moda. Es realmente interesante. Como les platicaba, aquí tenemos un pequeño videíto de Jungkook dentro del desfile saludando. Luego en algunos otros momentos lo vamos a observar más, que estaba pues mirando el desfile, movía la piernita, de repente sonreía si alguien le llamaba la atención, se veía increíble. Ahora, esta foto, aprovechando, vamos a hablar un poco de Nicole, que compartió esta imagen. Recuerden ustedes que estaban comentando que tal vez Jungkook se hubiera hecho un nuevo piercing en la nariz. Bueno, no sabemos si aquí pudiera ser por el maquillaje, pero no se le nota ningún tipo de orificio, y es que cuando tú haces esta clase de, pues sí, también atraviesas el piercing, el metal, sí llegará a dejar alguna marca, pero aquí no se le nota, y se los platico porque ustedes también me estuvieron comentando que existía esta posibilidad, pero de momento no parece ser así. Yo tampoco le veo nada malo a que si hubiera sido, o tal vez sea, no lo sé, Jungkook pudiera haber asistido a este evento luciendo su piercing. ¿Por qué? Porque ya lleva los de las orejas, lleva los de la boquita, entonces pues no creo que le afectara demasiado, pero sí fue algo que estuvo llamando la atención y por eso lo estamos remarcando. En curiosidades y algo más, de que ahí está el lunarcito de Jungkook al lado de ese piercing nuevo que se puso. Nosotros ya lo habíamos platicado, después del live de Jungkook salió justamente un arte y una como fotografía que era un acercamiento donde podíamos ver que ese lunarcito sigue en el mismo lugar. Otras cuestiones que también es importante hablar tienen que ver con el traje en sí mismo. Muchas decían que notaban a Jungkook muy delgado, que se veía como muy petit, ¿no? Como muy tierno. Creo que tiene que ver con la hechura del traje en sí. Yo no me dedico a hablar de moda, pero sí he visto muchos vlogs al respecto. A veces se tienen que hacer ajustes de último momento. Aquí, por ejemplo, señalan que la cinturita de Jungkook es realmente pequeña y por eso se alcanza a ver como fruncido el pantalón. Hay que tener cuidado con estos detalles porque justamente las personas que hablan de moda van a estar pues criticando lo que Jungkook llevaba. Ahora, obviamente no es culpa de Jungkook si hay algún, pues no sé, alguna cuestión que arreglar de último momento que de repente se pueda notar a la hora que él estaba luciendo la ropa, pero sí, todo estaba pensado de alguna manera para que él se viera así, insisto, como muy pequeño, como
muy tierno. También en otro punto se pudo observar que Jungkook llevaba una especie de tacón. Espero que lleguemos hasta ese momento porque, como les decía, hay muchísimas imágenes para mostrar y para mí de repente es difícil llegar hasta cierto punto porque tengo ya una gran cantidad de videos para estar ahora sí que compartiendo con ustedes, así como también fotografías. Aquí, por ejemplo, hablando de las fotos, es que aquí la piel de Jungkook se ve impecable. Simple y sencillamente Jungkook se ve precioso. Entonces podemos entender que para las personas que no están acostumbradas a que llegue un ídolo como tal a un evento de estos, pues se quedan muy pero muy sorprendidos, porque es una cultura nueva con la que están experimentando, tal cual, una cultura pop nueva en un lugar donde no están acostumbrados a que los artistas sean así, de este calibre, donde lleguen las fans a un evento de moda para estarlo esperando. Es que eso es completa y totalmente una cosa pues fuera de lo normal. De ahí pues esta extraordinaria cobertura que tenemos de todo el evento, muchos momentos la verdad muy bonitos de Jungkook cuando estaba entrando, saludando, cuando le tomaron como 1000 fotografías, que por cierto, hablando de fotografías, esta también me puede encantar, se ve precioso Jungkook, hablando pues con las revistas especializadas, aquí por ejemplo con Bazaar, diciendo cómo le había gustado el atuendo que llevaba, que lo consideraba, el color es muy neutral, le viene muy bien con la piel, es un tono muy elegante, pero él lo que decía que más le había gustado era justamente el collar, que él decía que parecía un taquito. O sea, esto fue ternura total de parte de Jungkook, hizo reír a las personas que estaban en ese momento con él, porque solo a él se le podía ocurrir decir algo así de tierno y bonito. Y así tenemos muchos, pero muchos detalles. Vamos a estar esperando, pues hablando un poco más acerca de arte, que este arte petit le quedó precioso a este artista. Pues si tenemos más avistamientos de Jungkook en este viaje que hace a Nueva York, ojalá que sea posible para que podamos seguir comentando. Ahora, fíjense bien, ya hablábamos de la corporación PBH, pero ¿por qué se relacionaba con Jimin? Pues miren ustedes qué casualidad. Rajiv Sharma, presidente de PBH en Japón, ahora sigue a Jimin en Instagram. Estas cosas no pasan nomás porque sí. PBH Japón es una subsidiaria de PBH Corporation, una reconocida empresa mundial de ropa que administra las operaciones minoristas y de tiendas de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger en Japón. Esto podría significar entonces que podría llegar una nueva colaboración para Jimin con otra marca. ¿Ustedes qué opinan? Namjoon hace en vivo por su cumpleaños, platica diferentes, pues creo yo, anécdotas y curiosidades, como entre ellas el hecho de que tanto Tae como también Jin y Jimin ya lo habían felicitado, pero el punto importante es que dice: anoche estuve bebiendo con Jimin en su casa y hablamos sobre lo que va a pasar, hacia dónde nos dirigimos, qué tenemos que hacer después de todo esto. Los chicos están tratando de enfocarse en lo que van a hacer en el futuro. Este tema creo yo tiene relevancia por el hecho de que Namjoon, como líder de BTS y como cualquier ser humano también me atrevería a decir, tiene estas pues ideas, conceptos que quiere materializar, que se pregunta si es lo suficientemente bueno para que el grupo siga trascendiendo, llevan este peso encima. Entonces creo que lo que comenta Nam, ya vi en vivo, me gustó mucho ver también que él dice que no nos preocupemos por él, que él está bien, que está mejorando. Esto es bueno porque sabemos cómo le afectó el servicio militar y el saber que ahora ya está también mejor en ese sentido, que ya no está tomando pastillas para dormir, que los chicos lo están apoyando. Otra anécdota linda que estoy segura que se va a convertir en historia para varios fanfics es el hecho de que Jin le regaló un anillo de aproximadamente $8,000 que él explicaba que se lo puso en el dedo, así parece su anillo de casado, pero decía es que solo en este dedo me quedó. Y también pues Tae, que ha estado con él, que se acompañan al gimnasio. Esto también es bueno saberlo, pero en general esta era la noticia, el hecho de saber que Jimin y tanto Nam están en este proceso de tratar de acomodar la música de BTS a las siguientes etapas. ¿Qué va a pasar con BTS? Sé que es algo que muchos de nosotros nos estamos preguntando y es bueno saber que Nam también está resolviéndolo. Así que también viendo este pequeño video le mandamos un abrazo de cumpleaños a Nam porque hoy también es su día. Noticia esperada, y es que donde ha estado la exhibición de Jungkook, también está la de Jimin, y hoy se confirma oficialmente que Jimin, la exhibición de True Dawn Told, va a llegar a Chile. Va a estar del 16 de octubre al 15 de noviembre y los tickets, la preventa comienza ya este 17 de septiembre. Felicidades a nuestras hermanas chilenas, que yo lo decía, porque donde ha estado Jungkook ha estado Jimin y ahora va para Chile.
Este es el momento en que Jungkook empieza a despedirse del evento, decirle adiós a todas las personas que puede, pues nos despedimos por el día de hoy. Una vez más, que les digo, si no es que estoy muy emocionada, pasaron muchas cosas interesantes el día de hoy que vamos a seguir comentando. La aparición de Jungkook en la Semana de la Moda de Nueva York en este evento de Calvin Klein actualmente es el tema popular número 1 en las categorías de entretenimiento, moda, música y noticias en X. Y ahora sí, con estas bonitas imágenes los dejo. Recuerden venirme a visitar porque hay un montón de fotografías, videos, arte, curiosidades que les va a encantar y que yo estoy recopilando para ustedes. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.